Bienvenidos a La Semilla Podcast. Juan Medina y Elizabeth Rodríguez te invitan a explorar las verdades bíblicas más profundas, aquellas que no siempre se mencionan en las iglesias. Prepárate para sembrar, crecer y reflexionar con nosotros. Bienvenidos una vez más a La Semilla Podcast. Y bueno, seguimos con nuestro estudio del libro de Efesios y estamos hablando sobre la herencia. Habíamos llegado ya hasta el versículo 12 de Efesios 1 y el día de hoy vamos a proseguir con este estudio. ¿Cómo está, hermana Betty? Bien, gracias a Dios, feliz de estar hoy aquí compartiendo la palabra de Dios. Y ahora vamos a proseguir con el estudio de el versículo 13 ahora. El versículo 13, puedes leer 13a. Ya, leemos, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él. Ahora vamos a ver cómo es que llegamos a recibir esta herencia, o cómo hemos recibido y cómo alguien puede recibir esta herencia, o sea, cómo alguien puede recibir la vida eterna. ¿Cuál es la forma? Aquí tenemos la clave. Y aquí Pablo dice, en él, vosotros. Está hablando, por supuesto que está hablando con los efesios, pero también eso sirve para nosotros, podemos aplicar a nosotros. Habiendo oído la palabra de verdad. Primero se debe oír la palabra, ¿no? La palabra. Es lo que Pablo explica en la carta a los romanos, en Romanos 10, 17. La fe viene, es por el oír, ¿no? La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No es oír cualquier cosa, es la palabra de Dios. Entonces la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene a partir de una respuesta positiva a la palabra de Dios. Yo he oído la palabra de Dios. Entonces yo tengo que dar una respuesta positiva a la palabra de Dios. Aceptarla, ¿no? Aceptarla. La Biblia dice que yo estaba perdida, pero había una solución para mi problema. Se llamaba Jesucristo. Ese mensaje, las buenas noticias, que nosotros debemos predicar. Claro, entonces. Las buenas nuevas de salvación. Entonces, aquel que oye tiene que estar de acuerdo con eso, ¿no? Sí, de acuerdo con lo que la Biblia dice. Entonces, hemos respondido. Hemos dado una respuesta positiva a la palabra de Dios. Los efesios también ya habían dado esa respuesta a la palabra de Dios. Vamos a leer Gálatas 1, 6 al 9. Ya, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué había pasado en Gálatas? Pablo había predicado la salvación por la fe. Así que Pablo regresa a Antioquía, los falsos maestros entraron y estaban enseñando que para salvar, para que uno fuese salvo, era necesario la fe, pero también guardar la ley de Moisés, como la circuncisión, los días de reposo, etc., etc. Y eso no es la buena noticia. Claro. Eso no son las buenas nuevas. Las buenas nuevas de que Dios ha provisto la salvación para el pecador no es eso, no es por obras. Claro, no es por obras, dicen. Eso vamos a ver después también en Efesios. En Efesios más adelante. Entonces, lo que los falsos maestros hicieron en la iglesia de Galacia
muitos hoje estão fazendo isto, predicando salvação por obras. E a salvação não é por obras. Deus ha provisto a salvação do pecador através de Cristo, não de obras. Através da obra de Cristo na cruz do Calvário. É totalmente diferente. Eu não posso guardar um dia da semana para que eu seja salva, não. Eu devo poner minha fé em Jesus Cristo, na obra expiatória de Cristo, na cruz do Calvário. Claro, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando entendemos esto de cómo, con qué gente peleaba Pablo en ese tiempo, ahí nos damos cuenta que hoy en día hay muchas de esas enseñanzas también, sí, ¿no? Que hablan de Cristo, pueden hablar de que sí, Cristo nos salvó, pero también tienes que hacer esto, y empiezan a ponerte obras también. Sí, exactamente. Hay las sectas, las religiones, el común denominador de ellas son las obras. El sacrificio de Cristo no es suficiente. Eu tenho que fazer algo. Por exemplo, alguns dizem assim, tu guarda o dia sétimo, aí que é indispensável para a salvação. Outros dizem assim, não, o sacrifício de Cristo é importante, mas nós temos que fazer nossa parte. Eu devo evangelizar para poder ganhar méritos e assim entrar ao céu. Claro, entonces todo eso son enseñanzas que aquí Pablo condena, ¿no? Que dice que son anatema, maldición. Sí, Pablo eso es muy fuerte. Si yo predico otro evangelio, yo soy maldecida. Claro. Eso es que significa anatema. Tenemos que tener mucho cuidado. La salvación se da cuando uno cree en la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Claro. Entonces solamente Él nos puede salvar, creer en esa obra, ¿no? En esa obra. No, nada de obras. El escritor a los Hebreos dice que el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre, es eterno. La ley de Moisés, los sacrificios eran temporales. Por ejemplo, el día de perdón duraba un año. La expiación judía, que eles celebravam aí no dia da expiação, só o perdão nacional para Israel era um ano, durava um ano, cada ano tinha que repetir o mesmo sacrifício. Então, o sacrifício de Cristo não é temporal, é eterno. Y se hizo una vez y para siempre, como ya hemos mencionado. É só ler o livro de Hebreus. Não há mais sacrifício por el pecado. El sacrificio que requería, el pecado requería, ya fue hecho. Entonces, las buenas noticias es la vida, muerte y resurrección de Cristo. Esa es la buena noticia, que Él entregó su vida para que el pecador sea perdonado. Y San Juan 1:12 nos da una promesa excelente, maravillosa. San Juan 1:12. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así de simple. Si yo creí en Cristo, Dios me dio el derecho de ser llamada hija de Dios. Y nada más, no hay más Nada obras. nada más. Los sistemas religiosos hechos por el hombre, que se basan en la confianza depositada en rituales, que tienen que hacer siempre, ¿no? Como en la ley de Moisés, obras o en las dos cosas, no solo son incapaces de llevar a Dios, sino que pueden constituirse en barreras casi infranqueables para hallarle. Claro, entonces es donde mucha gente deposita toda su confianza, ¿no? Porque son obras que han demorado mucho tiempo, tal vez ha tenido que negarse la persona. Y ahora decirle que eso no vale es muy difícil para que salga de esas cosas. Y es por eso que las personas que están, hacen parte de algún grupo religioso, un grupo sectario, nunca van a encontrar salvación, porque ahí no enseñan la palabra. Claro.
Entonces depositan su confianza en cosas equivocadas, ¿no? Ajá. Tú tienes que hacer eso, tú tienes que hacer eso, nada más. Y las personas van haciendo esto, confiando que así recibirán su salvación, su vida eterna. Claro, O la vida eterna. Ahí se ve como que como que siempre se predica una salvación que van a tener, ¿no? Que tienen que hacer cosas para que lleguen a tener. Y en Cristo ya la tenemos. Claro, entonces es diferente. Eso vemos en el Evangelio, ¿no? Que la salvación ya se tiene. Es muy diferente. El único camino para llegar al Padre es Jesús. Es Jesucristo. Vamos a leer Romanos 10, 10 y 11. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿En quién tenemos que creer? En Cristo. Dice. En Cristo, no es en otra persona. Solo hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo el hombre. No hay otra forma de salvación. Y la frase, habiendo creído en él, Pablo no solo hace énfasis en el medio por el cual se apropia la salvación, sino también en la uniformidad y universalidad de tal medio. El único es Jesucristo. En todos los tiempos, en todas las generaciones, en todas las tribus, lenguas y culturas, es Jesucristo. La fórmula es la misma. Tanto para los occidentales como para los orientales. Tanto los que viven en las tribus, en cualquier parte, es la misma forma de salvación. Creer en Jesús. Creer en Jesucristo. Es esto, nada más. Hay personas que suben escaleras, ¿no? Sí. De rodillas. Hacen penitencias. Y muchas otras cosas. Eso ahí es horrible. Y eso dificulta a la persona encontrar la salvación. Más bien es un estorbo. Un estorbo. La fe es la respuesta del hombre al propósito de la elección de Dios. Dios elige el hombre, pero el hombre tiene que responder con fe. Tiene que responder a ese llamado, ¿no?, que hace Dios. Sí. La determinación de Dios con respecto a los hombres se llama elección. La determinación del hombre con respecto a Dios se llama fe. Dios me elige y yo respondo con fe. En la elección de Dios da sus promesas y los hombres las reciben por la fe. Entonces esa es la fórmula de cómo recibir la salvación. Por eso es que tenemos que predicar la palabra, porque la salvación viene por el oír la palabra de Dios. Una persona no puede responder con fe cuando él no escucha la palabra de Dios. Claro. Si cuenta cuentos, historias, no, es la palabra de Dios que va a producir también fe en él, va a producir esperanza en él. Claro, porque si empezamos a predicar o evangelizar, digamos, contando tal vez historias o hablando de otras cosas, esta persona no va a llegar a conocer a Cristo, ¿no? No, de manera alguna. No hay forma. Siempre fue y será la salvación por medio de la predicación del Evangelio. Sustituir la palabra de Dios en la predicación del Evangelio, eso ahí es la peor cosa que uno puede hacer. Ahí Pablo sigue diciendo aquí en la Biblia, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que es la Biblia, es la palabra de Dios, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, habiendo creído en él, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Fuisteis sellados, dice, por el Espíritu Santo de la promesa.
que es las aras de nuestra herencia. Entonces, hay un proceso. Claro. Yo he oído, he creído, y al mismo instante he sido sellada con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia, que es la garantía. Aras significa garantía. Entonces, aquí tenemos la garantía de nuestra herencia. ¿Cuál es la garantía de nuestra herencia? El tener el Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo. Entonces, allí, y eso es una garantía para cada uno de nosotros, ¿no? O sea, si yo tengo el Espíritu Santo, sé que algún día voy a llegar a esa herencia que Dios tiene para mí. Alguien va a venir y me llevará. También, eso también es la garantía, ¿no? Y esto nosotros tenemos que entender. Hay enseñanzas, hemos hablado al principio que hay enseñanzas, hay denominaciones que dicen que solo tiene el Espíritu Santo quien habla en lenguas. Y Pablo aquí está nos garantizando que al oír la palabra de Dios, creer en Jesucristo, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Claro, entonces... no es nada separado, no. Y ahí hemos sido sellados, o sea, quiere decir que el Espíritu Santo no se va a ir. No. Claro, entonces también hay muchas enseñanzas de que uno tiene que, digamos, recibe a Cristo y recibe el Espíritu Santo y cada vez que van a la iglesia van otra vez reciben el Espíritu Santo. O que algunos tienen una unción especial, han recibido algo especial, ¿no? Otra cosa que otros dicen así, oran. Ya he escuchado muchas personas orar, Espíritu Santo venga sobre nosotros. Jesús cuando prometió el Espíritu Santo, Él dice que el Espíritu Santo estaría en nosotros y con nosotros. No, nosotros no estamos más en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento realmente el Espíritu Santo venía sobre determinadas personas. Y por determinado tiempo también. Por determinado tiempo. Terminaba el ministerio, el Espíritu Santo se iba. Y Jesús nos prometió que Él estaría con nosotros y en nosotros. Y Pablo nos está nos asegurando, nos afirmando que todo aquele que cree en Jesucristo es sellado con el Espíritu Santo. Los hombres siempre han querido tener certezas y garantías. ¿Es eso, sí o no? Sí, siempre. Cuando compras un objeto, ¿qué es lo primero que tú preguntas? La garantía. Bueno. ¿Cuánto tiempo de garantía? Claro. Puesto que las promesas hechas por otros seres humanos son muchas veces poco dignas de confianza, de crédito. Y vamos siempre a exigir, ¿sí o no? Claro. Un contrato, firmar, un contrato, un documento que te vale algo, ¿no? Y todo para nos asegurar que no vamos a tener pérdidas. Que la transacción que estamos haciendo verdaderamente es segura. Con Dios es lo mismo. Con Dios, aquí tenemos algo que nos asegura, que nos garantiza nuestra herencia no nos será quitada. Claro, tenemos esa garantía, nos dice aquí, ¿no? De que esa herencia ya es nuestra ya, porque hemos creído en Cristo. Muy bien. Vamos ver el sello de Dios. Vamos ver esto, como que, para poder entender. Debido a que no recibimos de manera directa e inmediata la plenitud de todas las promesas de Dios, desde el momento que hemos creído, vamos a poder entender eso. Por ejemplo, nuestra herencia es la vida eterna. Solo vamos a recibir cuando seamos glorificados, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo podría decir? Esa herencia vamos a recibir. Y para nos garantizar, Dios nos dio su Espíritu Santo, su sello, para garantizar esa herencia. O sea, mientras no sucede,
tenemos al Espíritu Santo que nos como garantiza eso. garantia. Por isso que Pablo está falando. E Pablo vai usar isto porque assim sucedia em seus dias. E hasta nós outros hoje, sim ou não? Claro. Se vamos a uma notaria, tem que ter sello. ¿Sí o no? Ahí. Algo que lo haga legal, digamos. Legal, justamente, porque se eu tenho documento, vou à notaria, e se alguém não colocar aí sello, não tem valor. No tiene valor. Não tem valor. Então, com nós outros é o mesmo. É o mesmo. É espiritual, pero se usa as mesmas formas, não? Para poder entender melhor isso. Vamos ler 1 de Pedro 1, 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, esa herencia está reservada, guardada para nosotros en el cielo. Y mientras nosotros no llegamos allá, no vamos a tener. Ya disfrutamos de esa vida eterna. Claro. Pero Dios ha hecho algo. Él colocó su sello en nosotros. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Como un medio para garantizar sus promesas a quienes han recibido a Jesucristo, Dios les ha sellado com o Espírito Santo de la promessa. Vamos repetir uma e outra vez para poder entender isto, para que as pessoas não tenham mais essa dúvida. Há pessoas que vivem tristes. Eu não tenho o Espírito Santo. Vivem inseguros, não? E há denominações que são terríveis. Os requisitos para ser um obreiro nunca habla de esto. São outros requisitos. Pero eu conosco pessoas que não podem ser um obreiro porque ele não tem o Espírito Santo, segundo seu pastor. Claro, según los conceptos que ellos tienen. Sim, o conceito ou os requisitos que essa denominação tem, incluso está fora de lo que a Bíblia diz. Claro. Se leemos Timoteo e Tito, aí vamos ver quais são os requisitos para ser um obreiro. Não tem nada se habla língua, se tem o Espírito Santo, não. Posso você é um crente e tem o Espírito Santo, sim ou não? Claro. E muitas pessoas vivem sofrendo com isso. A cada crente se lhe dá o mesmo Espírito em el momento em que ele confia em Jesucristo. Entonces justo eso lo que mencionaba antes, ¿no? Que a veces hay iglesias donde enseñan de que ciertas personas tienen un espíritu especial, no sé. No. Claro, entonces eso no existe. Solo hay un Espíritu Santo. Claro, solamente hay un Espíritu Santo. Todos los que hemos recibido a Cristo tenemos ese Espíritu Santo. Ahora, la diferencia es que algunos obedecen más. Claro. Por supuesto que el Espíritu Santo no va a ayudar a quien vive en desobediencia. Exactamente. Ahí está la diferencia, pero todos los creyentes reciben el mismo Espíritu. El mismo Espíritu de Dios. Y tienen el mismo Dios, ¿no? Y el mismo Dios. Entonces no hay nadie que tenga cosas especiales. No existe. Esa es una interpretación terrible, errada de la Biblia. Pablo em Romanos 8, 9 disse assim: Mas vosotros já não vivis segundo a carne, sino segundo o Espírito. Se es que o Espírito de Deus mora em vosotros. Se a pessoa aceitou a Cristo, por supuesto que vai ter ao Espírito de Deus. Santo. Se não, não existe isso. Jesus disse que quando o Espírito Santo fosse enviado, ele disse assim, que o mundo não poderia receber, porque não o conhece. Ou seja, quem é o mundo aí? A pessoa incrédula. O pecador que não ha recebido a Cristo, a pessoa não regenerada. Então, todo creyente tem o Espírito de Deus. É um solo Espírito. Pablo diz que todos hemos tomado do mesmo Espírito.
no existe. Aquí en la Biblia está muy claro en 1 Corintios 12, habla claramente. Pablo habla eso. Por esa misma razón, ele prosigue dizendo, se alguno não tem o Espírito de Cristo, não é de ele. Resulta casi increíble que el cuerpo de todo cristiano verdadero sea hecho templo del Espíritu Santo. Es eso que Pablo nos habla en 1 Corintios 6, 19. ¿Puedes leer? 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, antes Deus morava em um templo, ¿no? Primeiro morou em el tabernáculo e posteriormente em el templo. E agora Deus não mora mais em edificações. Ele mora em el templo, em el cuerpo del creyente. Então, cada creyente é um templo. Por isso devemos ter muito cuidado, porque não podemos profaná-lo, não? Claro. Em el templo, em el tabernáculo, qualquer pessoa não podia entrar. Jamás. Era muerto, não? Era muerto. Então, devemos ter muito cuidado, porque nós agora somos templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo, que quede muito claro isso. Tão pronto uma pessoa se converte em cristiano, o Espírito Santo vem e hace morada em ele. Ele já é uma habitação, é um templo do Espírito Santo. A vida em Jesus Cristo é diferente porque o Espírito de Deus se encontra em el interior del creyente. Claro. Ele está aí ou allí para investir-nos de poder, equipar-nos para o ministério e cumprir funções específicas mediante os dones que nos ha dado. Ele não só mora em nós, sino que ele vai dar-nos dones para poder fazer a obra de Deus, para poder fazer as coisas para Deus. Porque o dom é uma capacidade espiritual necessária para o crente poder realizar a obra de Deus. Então, o Espírito Santo mora em el creyente. O creyente se converte em um templo, uma habitação do Espírito Santo. Há alguém que disse que, assim como o templo tinha 3 habitações, não? O corpo do creyente também tem, não? Cuerpo, alma e espírito. Então, por isso, eles fazem uma comparação, não? Entre o templo que havia em Jerusalém e logo com nosso templo. E não só isso, o Espírito Santo mora em nós, nos dá fortaleza, nos dirige, nos ensina, nos dá os dones e é nosso defensor e consolador. Por isso que Paulo, em capítulo 4, ele vai dizer que não devemos contristar ao Espírito Santo, com o qual fuimos sellados para o dia da redenção. Porque quando ele está contristado, ele não pode ajudar-nos. Ele não pode guiar-nos, não pode consolar, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Claro, entonces, porque nosotros mismos lo impedimos, ¿no? Sí, lo impedimos. Por eso es la advertencia, tener cuidado, porque ya nuestro cuerpo no es nuestro, es de Dios. Es de Dios. Entonces vamos a tener cuidado con nuestro cuerpo. Él nos protege, nos anima. A vezes estamos acongojados, pero quando oramos, quando lemos a Bíblia, o Espírito Santo nos dá esse aliento, não? Somos alentados. Também garantiza nossa herência em Jesus Cristo. É Ele, Juan, é Ele que garantiza nossa herência em Jesus Cristo. Vamos a ler Romanos 8, 16 e 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo,
si es que padecemos justamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu de Dios es nuestra fuerza y fuente de seguridad, nuestra garantía absoluta. Y así llegamos al final. El otro programa vamos a hablar del significado del sello, ¿no? El sello que da seguridad, autenticidad, sello de propiedad. Eso vamos a hablar más adelante porque ya no nos alcanza tiempo. Ya, muy bien. Entonces hasta aquí hemos llegado y nos quedamos, ¿no? Tal vez con un mensaje aquí de cuántas cosas el Espíritu Santo nos da, ¿no? Y esto sucede inmediatamente cuando aceptamos a Cristo, ¿no? Tenemos al Espíritu Santo y Él nos consuela, nos enseña, nos exhorta, y aquí también vemos que nos da la garantía de que tenemos una herencia, ¿no? Una herencia. Una herencia, nos da seguridad absoluta. Entonces lo único que nosotros tenemos que cuidar es de no contristar al Espíritu Santo, porque ahora somos su templo, ¿no? Tenemos que cuidar también, ser responsables con eso. Bueno, entonces quedamos aquí y esperamos que sea de mucha bendición. Sigue compartiendo este podcast si te ha edificado. Suscríbete a los canales de YouTube, de Spotify, síguenos en las redes. Y con eso nos vas a ayudar mucho para que podamos seguir llevando este mensaje, predicando, ¿no? La palabra de Dios y enseñando, ¿no? En todo lo que podamos, queremos ser de edificación para todos los que nos escuchan. Gracias y esperamos que la siguiente semana también siga escuchándonos y siempre estén atentos a todos los programas que estamos subiendo. Y como siempre les digo, ¿no? Si estás llegando ahora recién, puedes escucharnos desde que hemos estado analizando desde el versículo 1 de Efesios. Entonces, para proseguir, para entender también algunas cosas que estamos hablando que ya hemos mencionado antes, ¿no? Muchas gracias por escucharnos y los esperamos la siguiente semana.